cualquier historia parcial. El autor narrador invariablemente debe realizar un corte horizontal en el tiempo. En determinado momento tiene que dar vida a los personajes, hacerlos nacer, dudar, sufrir, reír. Y en algún momento debe matarlos, ya sea por muerte natural, por crecimiento, viaje o matrimonio. Son algunas de las distintas maneras en que se mueren los personajes del papel. Además de este corte en el eje temporal y su consecuente ubicación espacial, el autor, además de este corte en el eje temporal y su consecuente ubicación espacial, el autor, ya sea por tradición, por oficio, por desidia o por premeditada elocuencia, le confiere la voz o el enfoque a un personaje y no a otro, o a un sexo y no a otro, o a un punto de vista y no a otro. Es así que Tierra de Nadie se abre con la confesada intención de plantear el contrapunto a esa otra novela de Marcelo Báez, Tan lejos, tan cerca. Quito, El Conejo, 1996, en la que el autor le entregó la voz a Pietro Spezio, coprotagonista de esta historia, que establece un juego de imágenes cinematográficas y del recuerdo. El enamorado Spezio se pierde en los linderos de la irrealidad. El objeto de Payebo, ¿qué es eso? Payebo, ¿qué? ¿Por qué esa vaina? Esa vaina está grabando. Coprotagonista de esta historia que establece un juego de imágenes cinematográficas y del recuerdo. El Spezio se pierde en los linderos de la irrealidad. El objeto de su añoranza y origen de su enajenación final es Anaí, rebautizada en el recuerdo como Blanca Nadia, confundida con otras, indefinida, perdida, traspapelada, como un rostro sin nombre, un nombre sin dueña, ficcionalizada al antojo de la añoranza del que aún ama. Anaí, la evocada y por ende cosificada en la anterior novela de Báez, se ha revelado, regresa del exilio que esa trama le impuso y exige a su autor creador por medio del correo electrónico un espacio en la realidad ficcional. Irrumpe en el papel en blanco para inscribir directamente su versión de los hechos narrados. Tierra de Nadie ingresa así en el ámbito de los diálogos entre textos, la intertextualidad, y este intento no es una exhibición técnica del oficio literario de su autor, no obedece al imperativo en el que sobreviviremos a nuestra época, el diálogo en todos los ámbitos. El arte, uno de los primeros debe establecer comunicación con otras manifestaciones artísticas, así literatura y cine, pintura y música.
y la red de relaciones que un texto lanza y otro recoge no solo enriquecen a esta novela, sino que le dan vida. Únicamente en el despertar de otras voces se escucha el eco de las primeras. Si una voz no tiene resonancia y no lo provoca, muere en su propio monólogo. Si bien nadie inicialmente reconoce su voz femenina, a partir de su cuerpo, su lengua, para hablar sencillamente, tengo que descender de esa tonta categoría de mito en la que él me puso. Mi anhelo, hablar entre mujeres, pero no puedo, estoy solo, dueño de mi discurso, nadie me posee, nadie debe hablarme, nombrarme, solo yo puedo hacerlo. Quiero captar ese habla que nace cuando el hombre no está presente, ese algo al que ellos le tienen tanto miedo y que captan cuando nos ven agrupadas. Yo quiero hablar así, como si estuviera rodeado de muchos de ellas. Aunque físicamente no estén, mi habla y yo estaremos con todas las mujeres, femenino singular, no femenino plural, pues cuando yo hablo las demás también lo hacen, a través de mí, yo soy yo. Detrás de mí hay milenios de aplazamiento, ya llegué, estoy aquí. Nada va a lograr que yo me vaya. Luego, a esta voz le invade la irrefrenable necesidad de controlar lo narrado, y para ello, ordena, excluye, jerarquiza, y así renuncia al cuerpo y a la voz femenina que preconiza. Para Ellen, los textos femeninos son textos que tratan de la diferencia, luchan contra la lógica falocéntrica dominante, rompen las limitaciones de la oposición binaria y gozan con los placeres de un tipo de escritura más abierta. Ella habla de una feminidad libidinosa, no se puede leer en obras de autor de sexo masculino o femenino. No es el sexo del autor lo que cuenta, sino su estilo. Cree en la naturaleza bisexual de lo humano en un nuevo sentido, no una posición que pretende borrar las diferencias, sino más bien la de esa otra bisexualidad que es múltiple, cambiante y no rechaza ni la diferencia ni el sexo. Esta otra bisexualidad no anula diferencias, sino que las fomenta, las provoca, las aumenta. Me gustaría escuchar con ustedes las diferentes voces que Báez logra a esta historia que trasciende el título que nos presenta ahora. Una diferencia dada no por oposición, sino más bien por ubicación frente a la realidad y al discurso. Lo femenino viene a ser tomando nuevamente las palabras de Helen, esa escritura cuya voz disminuye como una llama. Casi no habla, pero avanza y se va acercando cada vez más a los secretos de las cosas, decrece hasta tocar la tierra, se tiende, roza, el imperceptiblemente tembloroso, escucha la música de la tierra, el concierto
El concierto de la tierra con todas las cosas. Hay una feminidad cuya voz percibe los signos de la vida en sus nimios comienzos. Si escribe, lo hace para rodear de los ciudadanos más delicados al nacimiento de la vida. Escuchemos la voz de Prieto Espejo, detenida en la añoranza personificada en este personaje, feminizado por la ausencia del otro. La ausencia del otro lo contiene y lo enreda en sus tentáculos, de los él golosamente no desea librarse. He aquí un dicho: tu ausencia es una demora, un paréntesis que se abre hasta alejarse y contenerse. Es una pausa que no descifra, preguntas que no se gritan a sí mismo, invocando respuestas que no llegan. No es un vacío, es una llenura. Es el estar lleno de tantos precipicios, es ser un semáforo ciego de los tres ojos. Yace roto en el pavimento y no deja que pasen tus recuerdos. Es jugar a ser viudo o un aprendizaje de ese espacio blanco que lleva tu nombre y me quiere atrapar todo. ¿Y si para ti no estoy ausente? ¿Y si soy yo el inexistente en eso que se llama tu vida? Para ser ausente hace falta ser pensado. ¿Cómo saber si soy parte de esa arbitraria antología de imágenes llamada memoria? Si me piensas, no podría corroborarlo, por más que me lo escribas, pues es una experiencia demasiada tuya. Y si las cosas que me presentan en tu memoria se fugaron de ti para siempre, que si estas palabras son vanas y no llegan a rozarte, la ausencia solo se define a partir de quién se queda. El que se va solo invoca ese desierto de nieve que es la no presencia. Voz femenina en que la palabra es una extensión del propio autor. Además, el uso de la primera persona delata un sujeto en formación, y esta información institutiva y desintelectualizada denota un ansia por introducirse en la cabeza del otro. Es una voz femenina en el desgarramiento morboso del dolor, ausencia, vacío, precipicio, sufrimiento total. En el diálogo que Tierra de Nadie propicia con la anterior novela, se escucha la voz de la sensatez, de la lógica y la distancia. Es decir, se escucha una voz masculina, la de Nadia. Debemos insistir en que no es el tema lo que la feminiza, nada más lejos de este acercamiento auditivo es la forma estructurada y viril con que la voz transpone a su creador para establecer un mérito que todo le permita relacionarse con la historia y de esta manera establecer un mesierto orden para poder contarla. Una voz disciplinada y observadora de la norma reafirma su fe, confianza en el discurso.
Esta voz pretende resolver la relación entre el lenguaje y mundo. Esa voz es logocéntrica. Es la acepción que Derrida ha dado a este femenino. Debemos insistir en el uso indiscriminado de esta voz por parte de emisores, hombres y mujeres. Aquí, en esta historia, el hombre se va a llamar M, letra con la que empezaba su segundo nombre. Oh, Miragen. No lo llamaré con su verdadero nombre, porque sé que es la mejor forma de distanciarme de él, de objetivar todo lo que quiero rememorar. Además, hay un poder tanto distintivo que se adquiere cuando se nombra un momento y todo ello que lo compone. Cuando se está fuera del lugar natal, se piensa en cualquier cosa menos en el ausente. Quizá al principio hay muchos recuerdos, pero son como un sobrepeso de equipaje de la memoria. Hay un deshacer de estas maletas para poder afrontar la nueva vida, el nuevo contexto. Viajar es como volver a nacer, o lo más cercano a nacer. ¿Qué cavidad podía tener M en el viejo continente? Al principio era posible recordarlo, pero poco a poco se fue difuminando su imagen. Hubo días, momentos, ratos en que recordarlo se me convertía en una obligación, no una necesidad. Me sentía culpable por haberlo dejado atrás. Y esa actitud de él, mezcla de espera e inercia, me molestaba, pero fue lo que llegó a liberarme de la culpabilidad. Es decir, escuchábamos una tonalidad masculina en el relato, cuando expresa una voluntad de ordenación del mundo histórico. También consideramos una tendencia masculina, el enfoque extradiegético u objetivo. El propósito de la voz masculina es reflejar la realidad. El reportaje objetivo es lo primordial. Quien aguarda ante la ausencia del otro está detenido, atrapado en una imposibilidad de acción o de movimiento. No debe irse ni olvidar su función primordial, es esperar, y su persistencia y pasividad de alguna manera lo feminizan. La ausencia se define a partir de quien se queda. Dice Spezio, a su vez, el que se queda y espera es redefinido por el vacío que lo rodea. La voz de ese sujeto presente experimenta un proceso de feminización, según Roland Barthes. No hay ausencia más que el del otro. Es el otro quien parte. Soy yo quien me da otro. El otro se encuentra en estado de perpetua partida. Es por vocación migratorio, huidizo. Yo soy, yo amo, por vacaciones inversas. Sedentario, inmóvil, predispuesto, en espera, encogido en mi lugar, en sufrimiento,
como un bulto en un rincón perdido de una estación. La ausencia amorosa va solamente en un sentido y no puede suponerse, sino a partir de quién se queda y no de quién parte. Yo siempre presente no se constituye más que ante tú y no de quien parte, siempre ausente. Suponer la ausencia es de entrada plantear que el lugar del sujeto y el lugar del otro no se pueden permutar, es decir, soy menos amado de lo que amo. En todo hombre que dice la ausencia del otro, lo femenino se declara, es no estar feminizado porque sea invertido, sino por estar enamorado. Mito y utopía. El origen ha pretendido pertenecer a los sujetos en quienes existe lo femenino. La continua recordación tiene un carácter eminente femenino y puede tener otros efectos, según la investigación de la señora Sipley-Hauskay. Simone de Beauvoir afirma que las mujeres se agarran al recuerdo más que los hombres. Una de las protagonistas de Roy sugiere que la novela es más que ficción. Implica la dimensión de lo recordado. Beatriz Didier establece una diferencia en el modo de funcionar la memoria en el hombre y la mujer. Depende la percepción del tiempo, distinta en los dos. Aun Belfort discute varios fenómenos de la existencia femenina bajo un enfoque amoldado a las teorías de Hume. Sugiere que la percepción del tiempo es siempre cualitativa en la mujer y cuantitativa en el hombre. Según ella, cuando se trata de la mujer, no se debería hablar de Cronos, sino de Kairos. El tiempo femenino es siempre personal, lo cual influye su percepción global del mundo y de la vida, que suele producirse como una iluminación repentina frente a la exposición masculina, que se destaca por racional, progresiva y lógica. El recordar no se limita a evocar, tiene una función suplementaria, un poco como la repetición en los versículos bíblicos, donde produce intensificación del significado. En el diálogo que Tierra de Nadie propicia con la anterior novela, debemos insistir en que no es el tema lo que la feminiza. Nada más lejos de este acercamiento auditivo es la forma estructurada y viril con que la voz propone a su creador para establecer un método que lo permita relacionarse con la historia y de esta manera restaurar un cierto orden para poder contarla. Esta voz disciplinada y observadora de la norma reafirma su fe y confianza en el discurso. Esta voz pretende resolver la relación entre lenguaje y mundo. Esa voz es logocéntrica. Es la aceptación que Derrida ha dado a este término. Debemos insistir en el uso indiscriminado
de esta voz que parte de emisores, hombres y mujeres. Recordar hablar, escribir con voz masculina, con voz femenina, con las dos voces, con todas voces, con las de la humanidad, tierra de nadie. Es el eco inequívoco de tan lejos, tan cerca, aunque su protagonista insista en que no es necesario haber leído la evocación de Espejo para ingresar en esto. Su contrapartida, las voces, los lados de un espejo, las caras de una moneda, no son inamovibles, depende de quién las ofiese. Así esperemos juntos con Nadia cuando dice yo, pronombre femenino. ¿Cómo sabemos que hay una mujer cuando estamos ante la primera persona del singular? El escribir yo puede también llevarnos a pensar que estamos ante un hombre. Algún día se borrarán las fronteras entre los géneros y tanto el hombre como la mujer seremos tan solo uno, de modo que no importará quién dijo qué. Ingresó la palabra yo. Tu ausencia es una demora, un paréntesis que se abre y se abre. Hasta alejarse y contener. Es una pausa que no descifro preguntas, que se gritan y sí misma invocando respuesta que no llevan. No es un vacío, es una llenura. Es el estar lleno de tantos precipicios. Es ser un semáforo ciego de los tres ojos, que yace roto en el pavimento y no deja que pasen tus recuerdos. Es jugar a ser viudo o un aprendizaje de ese espacio blanco que lleva tu nombre y me quiere atrapar todo. ¿Y si para ti no estoy ausente? ¿Y si soy yo el inexistente? Es eso que llama tu vida. Para ser ausente, hace falta ser pensado, como saber si soy parte de esa arbitraria antología de imágenes llamada memoria. Y si piensas que no podría corroborarlo, por más que lo escriba, pues es una experiencia demasiada tuya. Y si las cosas que representan en tu memoria se fugaron de ti para siempre, que si estas palabras son vanas y no llegan a rozarte, la ausencia solo define a partir de quién se queda. El que se va solo invoca ese desierto de nieve que es la no presencia. Voz femenina en la que la palabra es una extensión del propio autor. Además, el uso de la primera persona delata un sujeto en formación, y esa formación es intuitiva y desintelectualizada. Justito 30 con